Bueno, nos visita el licenciado Rubén Cerrulla. Hoy es jueves y el licenciado Rubén Cerrulla lo sabe. Buenos días, Rubén? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a toda la radio y a toda la audiencia. Como Bueno, cada jueves, y hoy pusieron hoy la cortina que la cortina, corresponde. ¿eh? Sí, no, sí, ya nos vamos acomodando, Rubén. Eso, perfecto. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Eso, ¿por dónde arrancamos? Porque poco a poco Javier Milei ya va adelantando lo que puede ser su gestión. Pronosticó en coro con Mauricio Macri 6 meses durísimos en cuanto a ajustes. Se sabe que puede llegar a traer aparejados cuando nos hablan de ajustes, los argentinos lo sabemos muy bien, pero ¿qué observás, qué pronosticás de cara a lo que viene? Y la verdad que... Primero, este aumento de precios, digamos, de la semana pasada hasta ayer hubo una remarcación de precio entre el 40 y 45%. Ahí ya tenés una idea de lo que viene, digamos. Algo que hablaba con la mayoría de la gente que me preguntaba por qué la remarcación de precios, tiene que ver con esto, con el mercado. ¿No? El mercado, cuando hablamos de mercado, hablamos de los mayoristas, los supermercadistas, la mayoría de los concentradores, o sea, monopólicos o oligopólicos, digamos, que concentran la producción y comercialización de alimentos, sobre todo, ¿no? Acá se da una situación, ¿no? Algunos dicen, bueno, todavía es el gobierno de Alberto Fernández y el ministerio de Sergio Massa, ellos son responsables. Y después quienes dicen, no, como decías, ¿no? Ante las elecciones y el nuevo presidente, una manera de medir, solemos decir, cómo ven los mercados la nueva la persona electa, es justamente este tipo de comportamientos. ¿Qué lecturas es de esas dos situaciones? El mercado no te espera, ¿eh? El mercado no espera a que haya una modificación, un cambio en el gabinete. El mercado lo que quiere es certidumbre. Hoy tenemos incertidumbre de lo que va a pasar hacia futuro. No hay una política, y yo lo decía antes de todas las elecciones, decía, necesitamos un programa de mediano y largo plazo, porque si no tenés el programa de mediano y largo plazo, no te permite reducir esa incertidumbre. Entonces, los mercados, al no tener ese programa tampoco, no hay una política de precios, no hay una política económica, y de hecho el presidente electo ha dicho que hay que esperar al 10 de diciembre para saber cuál va a ser el ministro de Economía. Por lo tanto, o sea, lo que hace el mercado es cubrirse. Ya se cubre, y se cubre con esto, con remarcaciones del 40-45%. Hoy estamos hablando, y además con definiciones, ¿no? Si bien no tiene todavía quién va a ser el ministro de Economía, ya realizó definiciones el presidente electo. Dijo, una, que va a llevar adelante la dolarización. Entonces, si lleva adelante la dolarización, como yo lo dije la otra vez, tenés dos formas de hacerla, a través de endeudamiento o devaluación. Es decir, que el mercado ya lee de que puede haber una devaluación. Si uno analiza algunos portales financieros, estamos hablando de una devaluación del 80%, por ejemplo, y fíjate que hoy se remarcaron entre un 40 y un 45%, es decir, que todavía están retrasados. ¿Esto guarda relación, o sea, tiene que ver solamente con el proceso de dolarización al que plantea el nuevo presidente quiere ir, o tiene que ver también con lo que pide el Fondo Monetario Internacional como devaluación? El actual ministro dijo, nos pedían el 100% después de las elecciones primarias, nosotros hicimos un 22%, conseguimos negociar un 22%. ¿Tiene que ver con ese pedido del Fondo Monetario Internacional o tiene que ver con este proceso de dolarización de Javier Milei? No, es un proceso de dolarización. Por supuesto que lo vas a necesitar al Fondo Monetario Internacional, acordar con el Fondo Monetario Internacional, porque hoy tenemos una deuda con el fondo, por lo tanto vas a tener que sentarte a renegociar ese acuerdo, y ese acuerdo también, y lo ha dicho el presidente electo, que va a consistir en mayores desembolsos, y ojo, que no pueda ser que no pueda pedir otro, o que pueda pedir otro crédito, digamos, porque hoy, para dolarizar la economía, necesitas solamente para cubrir las LELIQ 40.000 millones. A eso tenés que agregarle
LELIQ más pase de pasivos. Repasemos muy brevemente qué son las LELIQs, porque de eso también se viene hablando en estos días, sí qué problemas van a generar las LELIQs, y muchas personas, por supuesto, no están al tanto. Las LELIQ son letras de liquidez del Banco Central. ¿Sí? No la pueden recibir personas físicas o jurídicas, solamente se la entrega o se la canjea a los bancos. ¿Sí? Los bancos lo que te hacen es, te compran una LELIQ y el banco, digamos, el Banco Central lo que hace es un préstamo una que hace deuda. el banco, una deuda que contrae deuda. El Estado. Exacto. Con otras características, no de préstamos tradicionales, Exacto. sino que tiene otras características. Exacto, y paga interés. ¿Sí? Con ese interés que se le paga, los bancos aumentan los plazos fijos, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, el problema es que esas LELIQ que fueron, qué contradicción, ¿no? Porque fueron constituidas en el 2018 por el ex ministro de Economía en ese tiempo de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger. 2018 fue creado para justamente sacar dinero de circulación a través de esas letras y bajar la inflación, digamos. Hoy uno de los que suena para ministro de Economía es también al parecer Federico está Sturzenegger. Dejando de sonar, ¿no? Sí, Duhovne apareció muy fuertemente. Nicolás Duhovne, también un conocido que estuvo adelante del Banco Central cuando viene el Fondo Monetario Internacional en el 2018, que estuvo 4 meses y que justamente en esos 4 meses hubo una fuga de casi 80% de los recursos. O sea, son personas conocidas y referentes conocidos de el expresidente Mauricio Macri, digamos. Y ahora, ¿por qué, Rubén, Alberto Fernández, que durante la campaña electoral, que lo llevó como presidente, incluso los primeros meses como presidente, Alberto Fernández dijo, tenemos que desarmar esta bomba de LELIQs, pero sin embargo no solamente que no la desarmó, sino que terminó armando una bola de nieve todavía más fuerte? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y no es fácil desarmar la bomba de las LELIQ, porque las LELIQ, primero que todo, la tienen los bancos. Si vos para sacarle a los bancos tenés que darle los recursos, digamos, de cuánto valen esas LELIQ. Le dije hoy están en $40.000 millones aproximadamente. Y además, para desarmar, vos necesitas que esa LELIQ vos la ofrezcas en el mercado, ¿no? En el mercado van a valer mucho menos. Entonces vos ahí también vas a tener una pérdida de recursos, digamos. Entonces creo que no es fácil desarmar las LELIQ. Ahora, en el proceso de dolarización que quiere llevar adelante Javier Milei, lo tiene que hacer. Pero escuché en relación a eso, Rubén, escuché gente del equipo económico, que supuestamente va a integrar el equipo económico de Javier Milei, adelantar que quiere o tiene la intención de canjear ese bono de LELIQs por deuda extranjera, por deuda externa en dólares. ¿Qué puede llegar a implicar eso? Eso es venderla, ¿no? Venderla a los bonistas. Y estamos hablando, es el mismo esquema que se realizó con los fondos buitre, digamos, ¿sí? Es decir, bonistas extranjeros o fondos comunes de inversión. Vamos a escuchar nuevamente BlackRock, entre otros fondos comunes de inversión, tratar de comprar esas LELIQ, digamos, y por supuesto, como siempre, el esquema comienza ahí, ¿no? Compran a muy bajo precio y después la venden a entre 1.000, 2.000%, digamos, de interés, lo cual le genera una crisis aún mayor para la Argentina, digamos. Hoy el tema es que no hay reservas, por ejemplo. Hoy son muy pocas las reservas que se tienen. Las reservas que se tienen, muchas están en swap. Entonces, creo que en ese sentido la van a regalar más o menos a la LELIQ. Y va a ser una deuda externa, o va a aumentar la deuda externa hacia futuro del país, ¿no? Vamos a desactivar la bomba de LELIQ, que es una deuda en pesos, por una deuda en dólares, y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Sí. Además vamos a vivir lo que ya vivimos, digamos. O sea, bonistas contra Argentina en la justicia extranjera, muchas cosas en la justicia de Estados Unidos, y por supuesto vamos a terminar pagando
mucho más de lo que hoy vale la LELIQ, digamos. Otra de las medidas anunciadas por Javier Milei consiste en vender YPF. Sí. Son muchos los que salieron a contar el estado de YPF, no solamente la inconveniencia de soberanía, sino los buenos números que está mostrando YPF. Esta puede ser también una estrategia, parece, para beneficiar el negocio de alguien, vender YPF para tener dólares para ir a esa dolarización. Sí, puede ser. Yo creo que el tema de YPF tiene que ver con acuerdos previos de Javier Milei y Mauricio Macri con empresarios privados, digamos. De hecho, fíjate que todas los conceptos de el presidente electo y de Mauricio Macri tiene que ver con todo lo que estaba en el Estado, ahora va a estar todo en lo privado. Entonces, en ese sendero necesitas de empresarios privados. Menemismo 2.0 ese, ¿eh? Sí. ¿No? Así es así. Una parte es una vuelta al menemismo con una conjunción también de macrismo, digamos, ¿no? Porque le aporta a los empresarios privados que necesita. Creo que para eso lo suma. Y bueno, YPF, que hoy está en buenos números, a mí lo que me preocupa es que si queda en manos privadas se va a exportar más de lo que va a quedar acá en el mercado interno, si se quiere, y nosotros vamos a terminar pagando una energía muy por encima de lo que estamos pagando, y además a eso le sumo que también Javier Milei ha dicho que se va a sacar los subsidios, cosa que lo dijo antes de la campaña y lo ratificó ahora. Ahora que ganó. Sí, exactamente. Dijo que va a sacar los subsidios, es decir que la energía, creo que la energía que pagamos más los servicios, estamos hablando de agua, luz, ni que hablar de cables que ya están en manos privadas, vamos a pagar muy por encima de lo que estamos pagando hoy. Viene siendo muy contradictorio el propio Milei en cuanto a sus anuncios, porque esto de la dolarización lo complementa, por ejemplo, con algo que declaró en estos días, que dijo: el plan más parecido que nosotros proponemos es el de la convertibilidad. Sí. O sea, no es la dolarización, es la convertibilidad. Yo creo que va a pasar por la convertibilidad para llegar a la dolarización. La convertibilidad no es lo mismo que la dolarización. La convertibilidad, todavía vos, era la conversión de un peso a un dólar. Entonces vos el peso lo tenías como moneda. Ahora la dolarización es directamente no tener el peso y sacarlo y ponerlo en circulación. Por eso yo creo que es una etapa previa a la dolarización. Ya lo dijo que el modelo que quiere seguir es el de Ecuador, ¿sí? Ecuador dijo primero que iba a dolarizar en 6 meses, después lo pasó a 12 meses y después a 24 meses. Es decir, que yo creo que lo que dice Javier Milei sobre el tema de la convertibilidad es el plazo previo a la dolarización. Ahora, el problema es que las consecuencias de la convertibilidad, de ese paso previo, porque las consecuencias de la convertibilidad ya las vivimos. Va a haber mucha más importación de productos extranjeros, que la industria ya está bastante mal, y esto lo que haría es profundizar esa crisis de la industria con el incremento de desempleo, reducción de salario, y esa reducción de salario sí, por supuesto que te va a impactar en la inflación, o sea, va a bajar la inflación por la baja de demanda. Es decir que yo creo que con el plan de convertibilidad iríamos hacia una mayor profunda recesión, digamos. Uh-huh. Y también estaría bueno repasar cuál es la situación de Ecuador luego de ese proceso de dolarización, que algunos me dicen, bueno, le tardó 2 años, pero dolarizaron. Sí, exactamente. En los 2 años hubo una duplicación de la pobreza, hubo una triplificación, se triplicó por la inflación, hubo desempleo y recesión. Es decir que se terminó con una estanflación, digamos. Es decir, estancamiento. Eso en economía se llama estancamiento con la economía no inflación, se mueve, digamos. Y además tenés inflación. Exacto.
Así es. Hay un Ese es el dato modelo de Ecuador, ¿no? que me aportaba un amigo de la casa también, amigo tuyo, Bernardo Dickstein, y él me decía, ojo porque durante el proceso entre la dolarización y la dolarización, en Ecuador se fue aproximadamente el 15% de su población. Sí. El 15% de su población se fue de Ecuador. No es pequeño dato eso. No, es muy fuerte. 15% de la población es un montonazo, ¿no? 15% de la población trabajadora, digamos, y que aporta al crecimiento económico del país, digamos. Entonces, si se va... Entendemos que muchas de las personas baja, ¿no? que votaron al nuevo presidente buscaban lo contrario, ¿no? Porque se hablaba de, bueno, las personas que se van a otro país buscando otro nuevo horizonte, decían, no, por eso, por más que a algunos nos parezca contradictorio, algunas personas apostaban al nuevo presidente por eso, ¿no? O sea, que si genera lo contrario, estaríamos yendo en otro sentido, digamos. Yo en eso no voy a coincidir, Cristi, si me permitís, porque creo que el que lo votó sabía lo que iba a hacer, y creo que el presidente electo está llevando adelante lo que prometió. Dolarización, libre mercado, libre comercio, establecimiento, quita de subsidios, y también quita de la pata del Estado de muchas regulaciones, o sea, se la va a dejar al mercado. En ese sendero creo que lo que está haciendo Javier Milei es lo que prometió en campaña, digamos. Bueno, pero no es un cheque en blanco tampoco, ¿no? Porque lo votó, está bien, 55% del electorado, pero el resto no lo votó. No, por supuesto, exactamente. O sea, creo que también tiene ese desafío, ¿no? Tiene ese desafío de hacer bien las cosas, de que le vaya bien a la Argentina con los nuevos propuestos. Con estas medidas que ya la tuvimos recientemente y no funcionaron. ¿Qué te hace pensar que ahora sí van a funcionar? Yo espero que le vaya bien. En pos de toda la Argentina. Veremos y seguiremos, por supuesto, sobre todo comunicando sobre las medidas, digamos. Bien. Rubén, muchísimas gracias por estar, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Nos encontramos el próximo jueves. Por supuesto.